Listo, acá estoy. Bien, ya son 57 que hay, perfecto. Y acordate de toda la gente que está con Facebook, dale entrada, por favor. ¿Ya nos estamos viendo? Hola. Hola. Hola, hola, te vemos. Hola, ¿Te hola. ven? Hola, Bárbaro. buenas tardes, encantada. Estoy viendo a Natalia, estoy viendo a todos, bárbaro. Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo están? A ver, ya estamos por 3 páginas. ¿Viste? Hola, hola. Hola, hola. Marcelo, tenés puesto Hola. solo. Hola, hola, Jonathan Wittenberg. ¿Cómo te va? Yo voy saludando, ¿viste? No voy a saludar a uno por uno. Me encanta porque Macarena está de lo más veraniega en Maya. Ahí estamos todos. Bien. Daniela, ¿vas a estar en tu casa con el barbijo? Hola, hola. Marcelo, hola. 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 Marcelo, Hola. a la gente de Facebook, ¿eh? Hay algunos que están en lugar de trabajo. Bueno, primero que nada vamos a pedir disculpas. Problemas solo míos. Dar una invitación o otra. Bueno, primero que nada le vamos a pedir a todos que pongan en silencio. Están todos en silencio, están todos en silencio. Y bueno, ya presentarla es casi de una satisfacción porque la verdad que cuando la llamamos Ruth para que nos diera la posibilidad de tenerla con nosotros, enseguida dijo que sí. Y se prendió a esto, que nos trajo muchos problemas porque primero era para unos 100 y después terminaron siendo 5.000 participantes. Entre ellos hay 100 acá y 4.900 que están mirando por Facebook. Así que, bueno, la verdad que una amiga que conocimos aquí en Paysandú cuando vino el año pasado y ahora se sumó a esto, a esta patria que le trajimos algunos problemas porque ha tenido algunas invitaciones más, alguna que otra. Así que nada, preguntas que ustedes quieran hacer, las hacen en el chat. Así se la vamos trasladando a Ruth, pero Ruth, bueno, Ruth, ya es todo tuyo el auditorio. Gracias de vuelta y mil disculpas nuevamente. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Es la verdad un placer enorme estar en contacto con ustedes. Yo les cuento un poquitito. Mi nombre es Ruth, cuando alguien me pregunta un poquito, yo tengo acá como 3 páginas. ¿Ustedes ven las 3 páginas de gente? ¿No? El que no las ve, arriba a la derecha tiene una cuadrícula, si la aprieta ven a todo el mundo. Ahí tengo a 2 directamente. Julia ya tiene a alguien apoyada en el hombro, me parece. Bueno, la verdad que es un placer enorme verlos a todos y les comento simplemente, me llamo Ruth y soy primero y antes que nada maestra, pues no tienen por qué conocerme y rápidamente, soy maestra normal nacional, profesora a nivel inicial, licenciada en Ciencias de la Educación, licenciada en Psicología, tengo posgrados en Psicopedagogía Clínica, en Conducción de Instituciones Educativas, trabajo en este momento, o sea, he trabajado en escuelas en zona de lo que en mi época se llamaba de villa, hoy la llamaríamos de alta vulnerabilidad socioeconómica y sociocultural, y actualmente también trabajo acá en Buenos Aires en la Escuela de Maestros, formando parte de la comisión que está elaborando la carrera de formación directiva. Tengo un centro de capacitación y voy a congresos, escribo libros. ¿Alcanza? Además de eso, soy terriblemente mal hablada, no me preocupa mucho. Hace un tiempo, cuando me hicieron una vez un homenaje en un congreso, cosas por el estilo, ahí te veo, Marcelo. Alguien dijo, no te preocupes, Ruth, vos a esta altura de tu vida sos absolutamente inimputable. Y pienso hacer uso de mi inimputabilidad.
Entonces, sé que hay entre ustedes gente que son de todos los niveles, de inicial, de primaria, de secundaria, de superior, y de modalidades y de especialidades. Así que trataremos de ir viéndonos. En general, yo siempre digo, no estoy acostumbrada al hecho de que se pretenda que uno diga verdades, porque esencialmente les comento que no creo en la existencia de verdades. Creo en la existencia de posturas, de opiniones, de ideas, pero no de verdades. Así que probablemente muchas de las cosas que diga les sirvan a ustedes para estar de acuerdo conmigo o en desacuerdo, para enojarse conmigo o no enojarse. Dejá a la María que venga y se quede y salude. Estamos todos echando a la familia de donde podemos. Me gustaría compartir con ustedes algunas ideas en otro de los encuentros que hice con ustedes. Fue muy loco todo como vino, que me hicieron algunas preguntas. Entonces, lo que les propongo es lo siguiente. Yo voy respondiendo a algunas de las preguntas que nos aquejan o que nos preocupan a todos y ir tomando algunas líneas de pensamiento. Una de las cosas que me interesaba antes que nada era compartir con ustedes la primera de las preguntas. ¿Cuál es hoy en día el sujeto de la educación? ¿Quién es nuestro sujeto de la educación? Ni vale la pena que anoten, es como para compartir ideas. Cuando yo estaba estudiando, y creo que a ustedes les pasó, a muchos de ustedes por la cara que les veo también, estudiábamos una materia que se llamaba psicología evolutiva. ¿La recuerdan? Díganme que sí con la cabeza. Hay otros que no estudiaron psicología evolutiva, que estudiaron una materia que se llamaba sujeto de la educación. Y en realidad, en una o en otra, lo que estudiábamos eran las características, las etapas evolutivas de nuestros alumnos. Y lo teníamos más o menos claro. A esta edad hacen tal cosa, pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, etcétera, etcétera. Hoy en día, en función de este momento bastante particular, yo creo que vamos a tener que empezar a hablar que lo que tenemos es un sujeto en familia y con familia. Fíjense ustedes el salto cuantitativo y cualitativo que esto implica. Venimos de una escuela en la cual teníamos 10, 15, 20 o 30 alumnos en un mismo espacio y en un mismo tiempo. Ahora estamos teniendo alumnos que no están en el mismo espacio físico que nosotros, que no necesariamente comparten los tiempos y que además de todo están dentro del contexto familiar. Pero no solamente nuestros alumnos, sino nosotros también. Fíjense ustedes que mientras que yo los miraba, los vi a algunos de ustedes, especialmente por ahí creo que a María, que le apareció, no sé si la mamá, la tía o la hermana mayor, etcétera, y que más o menos la echó. Yo les pediría, levanten la mano todos aquellos que echaron ahora a la familia de la habitación. ¿Viste? Hay unas cuantas más. Exacto, vos también, sí señor. O sea, Rolando, vos acabas de echar y decir, durante una hora no me molesten. Traten de pensar conmigo que cuando uno habla de los grandes paradigmas educativos, yo siempre pido, ¿por qué no empiezan desde lo más chico y lo más concreto? Para hoy poder escucharnos, ustedes tuvieron que buscarse un espacio en un tiempo que no sea irrumpido por otras cosas, lo cual hace que ya estas características no son solamente las de nuestros alumnos distintos, sino las nuestras también. Y todo esto nos lleva a repensar, ese sujeto de la educación ya no es el mismo, es el sujeto de la educación en familia y con familia, y entonces por lo tanto a ello, además del sujeto, hay otras dos variables que me interesa que podamos ir viendo entre nosotros. Uno es los espacios. La escuela fue entendida durante bastante tiempo, la escuela como
la escuela edificio. Hoy en día vamos a tener que encontrar un equilibrio entre lo que llamamos estar en la escuela o hacer escuela. Nosotros podemos decir que hoy no estamos en la escuela, pero esto no significa que no hagamos escuela. Hacemos escuela en distintos espacios y una de las cosas también a tener en cuenta es lo hacemos también con un manejo diferente del tiempo. En la escuela nosotros nos manejamos habitualmente con lo que podríamos denominar tiempos sincrónicos. O sea, en el momento en que yo doy clase, el alumno recibe la clase. Hoy, chicos, interrúmpanme aunque sea con gestos, ¿eh? Hoy en día nos manejamos, y lo deberíamos entender con un valor muy importante, con lo que podríamos llamar un tiempo asincrónico. ¿Qué quiere decir? Hasta incluso insisto en empecemos, así como los espacios no los controlamos nosotros, sino que de alguna manera en esta época de incertidumbre o de bastante especial, los espacios los decide cada uno. Algunos de ustedes, si es que no le da vergüenza, me puede estar escuchando recostada. A ver, ¿quién es? María Angélica está tranquilamente recostada. No sé si en la cama, pero podría estar en la cama. Vos imaginate a vos mismo en la escuela, en la cama. O sea que hasta los espacios hemos entendido que son muy variados. Pero creo que el tema de los tiempos, vamos a tener que romper en algunas cosas con la sincronía y aceptar e incluso abrazar la asincronía. Voy a ir y voy a volver, no estoy ordenada para nada, lo cual significa que en muchos casos he hablado con colegas para pedirles, dejen de creer que la única manera de dar una clase es si todos sus alumnos los están escuchando en el mismo momento en la clase. Traten de pensar que cambió ese escenario o ese panorama. Y cuando alguien me pregunta, le digo, hasta prefiero que si es necesario que graben de algún modo la clase para que desde el otro contexto lo puedan ver en sus propios tiempos. La pregunta es, ¿y por qué? Por favor, hay algunos de ustedes que están en este momento con la computadora, mientras que saben que quizás hay una computadora en la casa, si es que tienen suerte y tienen una, y en este momento que vos me estás escuchando a mí, quizás dejaste a alguno de tus hijos sin poder conectarse con otros compañeros. O sea, estamos manejándonos con una realidad, no uso la palabra virtual, a veces imaginada. O sea, yo me quiero imaginar que ustedes están todos tranquilos, que no tienen ningún problema, que me están escuchando, que no hay nadie que les esté pidiendo la computadora, el celular o el espacio. Pues tratemos de manejarnos un poco más con esta realidad e ir viendo de qué manera tenemos que ajustarnos. ¿Por qué parto de situaciones concretas? Porque no hay marco teórico que no se elabore si no se relaciona con situaciones concretas. Sigo adelante algunas de las cosas que voy pensando. ¿Vas conmigo, Sergio? ¿Sí? Decime que sí. Sergio Alonso. Afonso, ¿está bien? Mirá que te estoy mirando a vos ahora, ¿eh? Pero yo lo que les quiero decir, entre otras cosas, ahora sí me ¿viste? Otra de las cosas que me interesa dejar en claro con ustedes es cuando me preguntan sobre y les pido que presten atención a las palabras, a las actividades que les envían para que hagan en la casa. Hay algunos de ustedes que tienen edad para entenderme y por favor se pide que participen, o sea, levantando la mano. ¿Alguien recuerda cuando estaba en la escuela y le mandaban a hacer deberes? ¿Sí o no? Lo recuerdan, ¿es verdad? Les pido, piensen un momentito, voy a colgar el teléfono, esperaste. Perdónenme. Hola, ¿te puedo pedir que me llames en una hora? Estoy justo en un Zoom.
Por favor, hasta luego. Pido perdón. El celular lo apagué, pero el de línea no puedo. Estas son las cosas, ven, cuando hablaba de lo asincrónico y lo que surge, pero les pido, cuando ustedes eran chicos, recuerdan perfectamente que les mandaban hacer deberes. Por favor, deberes es sinónimo de lo que deben, ni de lo que quieren, ni de lo que pueden. ¿Lo recuerdan? Entonces mi pregunta o el pedido es, empiecen a pensar si lo que se están conectando con la casa son propuestas o son deberes. ¿Se entiende? Es algo que tiene que ver incluso con lo ético ideológico. O sea, los deberes es lo que debo. Vamos a tener que tener en cuenta que los dos verbos que estoy diciendo hoy en día juegan mucho más que antes. Uno es si quiero, en el sentido, ¿dónde está la motivación en este momento? Donde a veces ni siquiera están juntos con los compañeros. ¿Dónde está toda la parte de los vínculos afectivos? Y la otra, si puedo, ese puedo tiene que ver con si puedo a nivel de espacio, de tiempo, de dispositivos, si puedo porque entiendo. O sea que vamos a tener que repensar, pero yo no quiero decirles hagan tal o cual actividad, les estoy pidiendo que pensemos lo que venimos haciendo, pero para pensar eso, si bien podemos tomar, y yo acuerdo con tomar marcos teóricos, a mí me importan, pero antes que nada, ¿por qué no empezamos a tomar nuestra propia experiencia vital? Y nuestra propia experiencia vital viene de dos grandes paquetes, nuestra historia de vida y escolar y nuestra historia actual, porque muchas de las cosas que a nosotros nos pasan hoy en día, en esta pandemia, o llámenla como quieran, hay palabras que no me agradan. No voy a usar la palabra aislamiento. Aislamiento es una palabra que tiene una connotación negativa y aún dentro de esta situación de incertidumbre no estoy dispuesta a rodearnos de este tipo de palabras negativas. Estamos por supuesto que sí, en emergencia sanitaria, pero no necesitamos estar ni en soledad ni en aislamiento. Lo que van cambiando son los tipos de conexiones o de vínculos que podamos tener. Yo voy contestando, Marcelo, interrumpime cuando quieras, o vos quien coordina. No te escucho, ponete el micrófono. Dale, tranquila que venimos espectacular. Yo cualquier cosa te voy a cortar. ¿Sigo? Bueno, dale. Ustedes me hacen así o así con el dedo, ¿de acuerdo? Recuerden que estoy intercambiando ideas. No es mi típica conferencia, ni congreso, ni jornada. La otra de las cosas es, yo reconozco que no voy a ponerme a hablar ahora de situaciones sociopolíticas y socioeconómicas. No porque no las conozca. Les garantizo que la conozco y muy bien. Chicos, hay lugares, tanto de Argentina como de Uruguay, como de tantos otros lugares, donde podemos hablar de educación digitalizada, lo que ustedes quieran. No hay dispositivos, no hay conectividad. Hablando con docentes de Salta, una de las provincias nuestras, necesito que entiendan esto para que vean que, aunque yo hable de una cosa, no ignoro las otras. Me dicen, todo esto está muy bien, el Zoom, el Meet, etcétera, pero nosotros acá, muchos no tienen computadora. Entonces, y si los que tienen computadora no tienen conectividad, entonces una tratando de ayudarle dice, bueno, pero en general todo el mundo tiene celulares. Y hay muchas más torres de celulares que Wi-Fi. Bien, respuesta. No tenemos conectividad con las torres de celular. Y uno sigue pensando, bueno, entonces deben tener en la localidad una radio y una televisión local. Respuesta.
están cerradas y pasan música. Bueno, entonces puede uno llegar a preparar bolsos con materiales para que las familias vengan a buscar. La mitad viene, la otra mitad no. Y entonces me dice alguien, lo que hacemos es pedirle a la policía, cuando dijo así yo casi me caigo, ¿viste? Porque yo no estoy acostumbrada a eso de pedirle a la policía que lleve a las familias los materiales, ante lo cual me contestan, pero la mitad de las familias no están. Y ahí es entonces, antes de seguir, que necesito decirles un concepto esencial. Hay un concepto que uno en estas épocas lo tiene que entender. El concepto se denomina el punto de lo imposible. Es un concepto teórico, el punto de lo imposible. Traducido al castellano significa hasta acá llegó mi amor. No lo digo en broma, lo digo en serio. O sea, somos educadores, estamos a esta hora en un horario en el cual uno puede o no estar en la escuela, tratamos de formarnos, tratamos de aprender, tratamos de desarrollarnos, pero aún así existe eso llamado el punto de lo imposible. Hasta acá llegó mi amor, o sea, intentamos todo. ¿Se entiende, Nelly, lo que estoy diciendo? A veces es muy importante comprenderlo. Yo sigo con mis propias ideas, está bien, enganchándome con lo que digo. Hay algunos de ustedes que están trabajando como docentes de todos los niveles. Hay otros que están como directivos y hay otros que están como supervisores. Y hay unos cuantos que ya tienen cara de decirme, pero vos no sabés lo que me exige mi directivo, pero vos no sabés lo que exige mi inspector, pero vos no sabés lo que exige mi supervisor. No llego más arriba, con eso me alcanza. Ante lo cual necesito que entiendan. Las demandas fuertes pueden venir, pero ustedes son profesionales de la educación. Y desde la pedagogía hoy en día se plantea bien claro un concepto. Nosotros trabajamos en lo que se llama una escuela situada. A veces pienso que es sitiada, pero no importa. Pero el concepto es escuela situada. Esto significa que quien conoce las características de su escuela, quien conoce las características de su grupo, son ustedes. Por supuesto que vienen mandatos, por supuesto que vienen indicaciones, pero ante eso, y esto lo hablo cuando hablo con supervisores y con directivos también, yo pido a veces otro de juego de palabras, que podamos diferenciar entre algo que es un imperativo y algo que es una prescripción. Necesito que lo entiendan. Un imperativo, les pongo un ejemplo. Si ustedes están en este momento en la escuela, en el edificio, y en la escuela, nota, indicación, ningún alumno sale de la escuela si no lo busca alguien autorizado o tiene una autorización firmada. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Perfecto. Eso se llama imperativo. No se puede discutir. Ahora, un lineamiento curricular no es un imperativo, es una prescripción. Quien decide con un cierto grado de autonomía y profesionalismo en qué medida esa prescripción se puede, en esta circunstancia de incertidumbre tan especial, poner en juego, son ustedes los que en todo caso tendrán que elevar o poner. Cuando alguien me dice, tengo que hacer informes, yo les voy contestando todo lo que me fueron preguntando en estas semanas. Espero que de algo les sirva o me hacen más preguntas. Informes, informe de situación, de avance, etcétera. Lo que siempre trato de explicarles es lo siguiente. Esta es una oportunidad única para ver qué está pasando en muchas cosas. Yo lo que les pido es cuenten
cuenten más lo que sucede, narren, relaten, escriban. Tengo 20 alumnos, le mandé actividades para hacer, 10 no pudieron, 5 lo hicieron con los padres. O sea, lo que se llama habitualmente informe, transfórmelo en narrativa, en relato. O sea, la idea es, esta situación es tan impredecible, tan poco conocida, que no aprovechar para aprender de ella depende también de nosotros. Y una de las maneras es narren. Eso después, cuando alguien les pida un informe, elévenlo como narración, denle un formato limpio y nada más. Pero al fin y al cabo, un informe no es otra cosa que relatar, contar lo que está sucediendo, contar cómo acudieron a determinada estrategia y no dio resultado. O sea, lo que quiero decirles es, tenemos que cambiar nuestra mirada. Y ahora sigo. Dije que no dar deberes. ¿Está bien? En el sentido de deberes, que significa lo que deben, sino tener en cuenta también lo que pueden y lo que quieren. Les dije que tengo un sujeto de la educación en familia. Bien. Una de las cosas importantes a tener en cuenta puede llegar a ser algo que ya se ha empezado a trabajar en secundaria, y muchos de los que están en secundaria saben que esto son un par de conceptos. Uno es el aprendizaje basado en problemas y proyectos. ¿Quién me gritó? A mí no me gritaste, ¿no? Ah, bueno. El APB, aprendizaje basado en problemas y proyectos. La pregunta concreta es, ¿qué tiene esto de interesante? Porque lo puedo pensar en función de la casa. Ese alumno mío que está en la casa puede llevar a cabo proyectos. ¿Y qué tiene de interesante? Que esos proyectos los puede realizar con el grupo familiar. ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido, Marcelo? ¿Está bien? No sé quién, espérate, a ver si logro verlo. Bien, que los puede realizar en la casa, involucrando al grupo familiar. Espérate un momento, voy a ver a quién es. ¿Hay alguien que ve a alguien que está con Julia? ¿Hay alguien? Voy a pagar. Perdóname. Bien, sigo entonces. ¿Me siguen hasta acá la idea? Ese proyecto, lo voy a tratar de explicar, puede llegar a ser algo que involucre al grupo, como por ejemplo, y acá viene la magia de un docente, que puede ser, por ejemplo, digo uno difícil y uno fácil, hacer un telescopio para ver las estrellas de noche. La pregunta concreta es, ¿quiénes se involucran en eso? Todos. ¿Por qué? Porque ¿hay alguien de ustedes que tenga muchos hermanos? ¿Cuántos? ¿Ninguno tiene 5? ¿Hay alguno que llegó a 5? Bueno, más o menos. Deben recordar haber ido de paseo con todos sus hermanos cuando eran más chicos, y que una de las cosas que pasaba era que podían ir con todos los hermanos o al estanque o a la playa o al bosque, y podían hacer actividades juntos. Porque lo que tiene de interesante para pensar hoy en día es que hacer actividades juntos con una misma propuesta no significa que todos hacen exactamente lo mismo, pero son lugares de encuentro. Dije lo de armar el telescopio, donde de acuerdo a la edad de los chicos pueden hacer distintas cosas. Pueden ser hasta hacer panqueques. La pregunta es, ¿y qué hago con los contenidos que tengo que enseñar? Bueno, ahora creo que se me van a morir con lo que voy a decir ahora, así que agárrense fuerte. No se me mueran. Los contenidos no existen. Ya está, maté. ¿Cómo es esto de que los contenidos no existen? Los contenidos no existen. Ninguno de ustedes vio un contenido caminando por ahí. Contenidos es la denominación didáctica que le damos a los saberes que consideramos
que nuestros alumnos tienen que adquirir para poder entender y actuar sobre la realidad. Casi la historia de la educación que conocemos es, yo le enseño los contenidos en la escuela para que luego puedan entender la realidad y actuar sobre ella. Ese era el camino. Hoy nos encontramos con que en la realidad ya están, en esa realidad que a veces no vemos en la escuela, ya están, pero no de paseo, están insertos en ella, y entonces lo que nosotros tenemos que poder hacer es preguntas interesantes que les lleven a cuestionarse esa realidad en la cual están, a complejizarla, a sentirse más curiosos, y va a ser nuestra preocupación cómo relaciono esa práctica, esa experiencia con los contenidos que tengo en los lineamientos curriculares. Lo voy a aclarar nuevamente. ¿Alguno de ustedes ha trabajado alguna vez en escuela de adultos o para adultos? ¿Nadie? Bueno, pero ¿saben de qué hablo cuando hablo de escuela para adultos o escuela de adultos? Bueno, entonces si ustedes me permiten, les voy a decir. Imagínense a una persona de 40 años que no fue a la escuela, 40 años de edad, decide ir a hacer su escuela primaria. Bien, escuela primaria le toca 3er grado. Y acá viene algo que uno tiene que recordar que lo dijo un señor o lo habló un señor llamado Paulo Freire. ¿Está bien? Imagínense esa persona. Hace años atrás, si estaba en 3er grado, el docente lo que hacía era sacar los lineamientos curriculares de 3er grado de la escuela primaria y dárselos. Hoy en día, a partir incluso de todas las concepciones de Paulo Freire, una de las cosas interesantes es, llegamos a la conclusión de que ese señor de 40 años, hace 40 años que ya viene aprendiendo, hace 40 años que ya sabe mucho, hace 40 años que tiene experiencias. Entonces la pregunta es, si esto es así, ¿cuál es el lugar de la escuela? El lugar de la escuela es ayudarle a establecer relaciones entre sus saberes, sus experiencias y su práctica con los contenidos organizados de 3er grado que figuran en los lineamientos curriculares. O sea, los contenidos no inventan la realidad, nos ayudan a entenderla y a actuar sobre ella. Entonces, el pedido es, en este momento tenemos a los chicos inmersos en esa realidad cotidiana. Alguien me adelantaste, Valeria, por supuesto. Tomé a Paulo Freire, pero tengo otros 3 para tomar que me ayudan desde marcos teóricos a saber que podemos tomar marcos teóricos de hoy, pero hay muchos que hablaron de muchas cosas que ya sabemos. Uno de ellos era un señor llamado Dewey, John Dewey, o si no se acuerdan de su nombre, era Dewey. Exacto, John Dewey, que decía, se aprende haciendo. O sea, ¿cómo hacemos para rescatar ese haciendo? Ya están haciendo. El otro es Don Vygotsky. ¿Se acuerdan de Don Vygotsky? La zona de desarrollo próximo. Y ¿por qué lo estoy resaltando como me lo iba a decir un segundo después? Porque todas las actividades que pueden hacer en la casa en este momento pueden involucrar a todos, donde cada uno lo resuelve de acuerdo a su zona de desarrollo próximo. No necesito hacer propuestas para los de 3 años, los de 4 años, los de 5 años, los de 6 años. O sea, yo tengo tengo 7 nietos. ¿Está bien? 4 de ellos son de uno, 2 de otro y otro de otro. Los que son 4 van desde los 17 años hasta los 5. Y están haciendo muchas actividades compartidas, pero cada uno se involucra desde sus habilidades y capacidades. O sea que nuestro gran desafío hoy en día, entre otras cosas, es qué propuestas puedo hacer que no lo cierren, sino que permiten que todo el grupo se involucre.
Por ejemplo, me pasó con gente de Formosa y de Salta, provincias del norte de Argentina, donde intercambiando con la gente me contaban, y me pasó justo con mis nietos también, que encontraron, viste, cuando no saben qué hacer, empiezan a revolver en la casa, caja con fotos. Bien, estos chicos del norte empezaron a trabajar con esas fotos y con toda la familia, buscando todos los orígenes. Traten de pensar que si estoy hablando bien del norte argentino, algún pueblo originario escondido por ahí tengan, por más que vengan de los barcos. Estamos trabajando línea del tiempo, historia, características hasta de las fotos, porque estos chicos no habían visto una bendita foto en su vida, los nuevos. Todo lo tienen digitalizado, así que verlas en papel. Y ni que te cuento, se veían las fotos en color sepia. Por supuesto que una de mis nietas pescó las fotos mías, y entonces empezó a decir, ¿esta eras vos? Le digo, sí, mi amor. Pero ¿cómo estaba vestido? Y mi amor, mamá era hippie, la abuela era hippie, ¿qué le vamos a hacer? Pertenezco a los 60s y 70s, mi época era hippie, así que no vio la de militancia, dejémosla fuera, pero no importa. Pero lo que quiero decirles con esto es, tenemos una fuente de riqueza mucho mayor. La pregunta es, ¿qué hago? Fíjense, estuve atacando, entre comillas, atacando los contenidos. No porque no crea los contenidos, sino porque hay mucho más de lo que creemos. Estuve, entre comillas, atacando las actividades por las actividades mismas. Y ahora la pregunta es, ¿qué es lo más importante? ¿Por qué no empezamos de vuelta a pensar en cuáles son las expectativas, las metas, los propósitos, las expectativas de logro, las capacidades, las competencias? Estoy diciendo todos estos nombres porque de acuerdo a la jurisdicción los llaman objetivos, metas, expectativas de logro, propósitos, capacidades y competencias, y creo que no me olvidé de ninguno. Y entonces la pregunta es, ¿qué hay que podemos pretender, entre comillas, desarrollar o estimular en nuestros alumnos en este momento? Algo que igual nunca perdimos, que tiene que ver, uno, con el desarrollo de la curiosidad. Traten de entender que queremos formar en todos el pensamiento científico, las estructuras cognitivas, la capacidad de razonar, la capacidad de pensar, la capacidad de reflexionar, de comparar. Todos estos verbos que yo estoy diciendo tienen que ver con el desarrollo cognitivo. Ahora la pregunta es, algunos hemos aprendido que las estructuras cognitivas se empiezan a desarrollar y empezamos a pensar más adelante. Perdónenme, pero empiezan desde que los chicos nacen. Desde el primer momento cuando el chico empieza a indagar si algo le sirve para chuparse el dedo o no, si nosotros sabemos aprovecharlo, están desarrollando un pensamiento científico, están desarrollando la capacidad de analizar y de comparar. Después podremos lograr que esto lo apliquen a determinados contenidos, pero eso no lo podemos olvidar, queremos gente pensante. Segundo, esto tiene que ver también con el desarrollo de la curiosidad. Cuando alguien me pregunta sobre actividades para el desarrollo de la actividad para todas las edades, les doy un solo nombre. Una colega y amiga mía, que se llama Melina Furman. La pueden encontrar en YouTube, la pueden encontrar en textos, la pueden encontrar donde ustedes quieran. Melina Furman, donde tiene todos los trabajos que tienen que ver con esta importancia de desarrollar la curiosidad. Traten de pensar que la curiosidad hace a lo que tiene que ver con la motivación y con el impulso y con las ganas. Después de eso, me voy a quedar también con otro aspecto muy importante que no lo dejé de lado, que tiene que ver también con todas las preguntas que me fueron haciendo. ¿Qué pasa con los vínculos? Es una de las preguntas que a todos más nos preocupa. ¿Qué pasa con los vínculos? Y me dicen, en esta etapa de no presencialidad, les voy a pedir un favor. No es cierto la idea de no presencialidad. No es verdad, es otro tipo de presencialidad. Yo a ustedes en este momento los veo
Hasta vi el vaso color azul con el cual estabas tomando líquido recién. Les veo las casas, o sea, a veces están ustedes en este momento conmigo, más presentes que cuando doy una conferencia para 1.500 personas donde veo una masa anónima. Así que el concepto de presencialidad, si lo quieren unir a la corporeidad, estoy totalmente de acuerdo. Pero esto no significa que hoy en día no haya distintos modos de estar presentes, que hoy en día no haya otros modos de vincularse. Hay muchos de ustedes que hasta ahora hablaban con el celular y era voz a oído, y hoy empezaron a usar mucho más el FaceTime, por lo tanto, además de hablar con alguien, lo ven, porque sabemos que la cara expresa tantos gestos. Yo lo sé porque una de mis hijas vive en Australia y durante años me pasé, mandándole mensajes porque me interpretaba los gestos. Al que tenga hijos adolescentes sabe que eso puede llegar a suceder. Donde le mandas todo el mensajito, cuestión de que no interprete lo que querés decirle. Bueno, en fin, ahora estamos mejor. Se casó, tiene una nena, etc. La semana que viene tengo que dar un Zoom en la escuela donde 4 de mis nietos concurren en la Escuela de Gestión Estatal de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué me pidieron mis hijos? Por favor, no nombres a los chicos. Así que no debo nombrar a los chicos, como si los docentes no lo supiesen. Pero en fin, lo que quiero decirles es, los vínculos. Yo necesito el cuerpo a cuerpo y necesito el cara a cara. La escuela es un lugar de encuentro. Cuando no tenemos ese encuentro, no es no encuentro. Empecemos a pensar que hay otro tipo de encuentro. Hoy en día, todo esto nos permite ir viéndonos o escuchándonos quizás de otro modo. Cuando hablamos de otro modo, no es ni mejor ni peor, es diferente. Y entonces alguien me dice, pero no es una barrera, un impedimento, un obstáculo. Pues entonces les voy a contestar con toda honestidad. Barrera, impedimento u obstáculo es si es impedimento para mí, si es una barrera para mí. Algo no es una barrera en sí misma, sino que depende si me impide o no el paso. Hay gente que si se encuentra con una pequeña montañita, la salta alegremente y hay otros que se quedan frenados. La montañita en sí misma puede o no ser un obstáculo de acuerdo al modo como lo trabajemos. Les voy a poner ejemplo. Yo necesito que ustedes sientan esto también desde su propia, así como yo a veces cuento de mis cosas, es porque esto nos da acercamiento, no soy un libro, soy una persona. Alguien me pregunta, pero vos no tuviste ese gran obstáculo. Bueno, yo soy total, completa y absolutamente disléxica. Hubo gente que no me quiso creer, me vino a casa a hacerme la prueba para ver que soy disléxica. Soy tan disléxica que siendo directora de escuela, escribía los papeles escribía los registros con un papel adelante mío con la B y la D porque no distingo, ¿vieron las famosas 2 pancitas? No me van, en mi cerebro no hacen sinapsis. Y si tengo que ir a algún lugar que la dirección es 472, lo tengo que tener escrito porque para mí es lo mismo 472 que 274 o 742. La pregunta es, ¿pero no fue un obstáculo? Y no, no lo fue. ¿Saben por qué? Porque cuando yo era chica no existía la dislexia. Ya sé que suena broma, pero esto es en serio. O sea, lo que quiero decirles es, tenemos épocas de dificultad. Esto no me cabe la menor duda. Pero al mismo tiempo puede no necesariamente ser algo lleno de barreras, obstáculos e impedimentos. En algunos casos va a depender del modo como lo abordemos y del modo como no tratemos de trasladar la escuela a la casa. La casa no es la escuela. Necesito que entiendan esto. No estamos haciendo escuela a distancia. No es escuela a distancia. Es escuela, en todo caso, si ustedes quieren llamarla de alguna manera, en emergencia sanitaria. Por lo tanto, ante una escuela en emergencia sanitaria, buscamos
las estrategias que mejor nos puedan servir para ir alcanzando las metas, quizás en un tiempo distinto y de otro modo. ¿Qué podemos hacer además? Estimular por sobre todos los medios posibles el encuentro entre nuestros alumnos. Estimulen mucho más el que los alumnos puedan conectarse entre ellos e incluso hacer actividades en forma conjunta. Es etapa de cooperación y colaboración, pero la cooperación y la colaboración tiene que ser estimulada por nosotros. Si yo pido solamente trabajos individuales, no sirve. Trabajos, tareas, lo que ustedes quieran. Por el otro lado, es época de repensar, no se enojen, la evaluación. La evaluación la vengo repensando hace demasiado tiempo, solamente que ahora es como más urgente volver a pensar sobre ella. Si ustedes registran conmigo, casi todos la definición que tenemos de evaluación es: la evaluación es el proceso por el cual se averigua qué sabe el alumno. Esto es más o menos la definición que todos tenemos. Es averiguar qué sabe el alumno, o que no sabe, me da lo mismo. En esa definición, estamos olvidando la parte más importante. La evaluación es el proceso por el cual ayudamos a que nuestro alumno aprenda. No puedo quedarme con que la evaluación es para que yo sepa lo que sabe. La evaluación tiene que servirle a nuestros alumnos para aprender. Entonces, en este momento, facilitar sus aprendizajes es, por ejemplo, poner más el acento en el feedback, en la retroalimentación, donde tengan la edad que tengan nuestros alumnos. Preguntar: ¿cómo lo hiciste? ¿Quién te ayudó? ¿Qué te resultó más fácil? ¿Qué fue lo que más te gustó? Es una de las maneras donde lo estamos ayudando a organizarse. ¿Y de qué otra manera podrías haberlo hecho? O sea, seguir haciendo preguntas interesantes que no apunten a una definición, sino más bien a un cómo. ¿Y cómo lo hiciste? Me contaste que te ayudaron en tu casa. ¿Quién te ayudó? ¿Entendiste lo que te dijo cuando te ayudó? O sea, los maestros y los hermanos los padres y los hermanos no son maestros suplentes. No sé si nos entendemos. No lo son. No lancen consignas que los padres tengan que reproducir cuando en una de esas ni siquiera saben de qué se trata. O sea, no nos estoy retando, me estoy preocupando porque me lo pregunté a mí misma, ¿y esto cómo lo hacemos? Me estoy dando cuerda yo sola, me parece. ¿Sigo, Marcelo, o paro? Y venimos espectacular. Capaz que... Ay, vos porque sos amable conmigo, nada más. No. Es poco. Yo estoy compartiendo con ustedes las cosas que a mí me preocupan y les aviso que he trabajado en todos los niveles, incluyendo universidad, obviamente. Pero entonces, fundamentalmente, tienen mucho para poder usar. No, como ustedes ven, no les estoy diciendo qué actividades hacer, porque verdaderamente hay tanto, pero tanto en Internet. Y la pregunta es, ¿pero lo puedo copiar? Por Dios, copien lo que quieran. A mí no me hace profesional de la educación copiar o no copiar. Lo que me hace profesional de la educación es seleccionar de todo lo que hay qué copio porque creo que les sirve a mis alumnos. El mejor docente es el más creativo, y creativo no es inventar algo de la nada. Por favor, cópiense de lo que sea, compartan. Cuando alguien me pregunta, ¿qué va a durar de todo esto después? ¡Ja! ¿Qué es lo primero que va a durar? El habernos dado cuenta que el trabajo en cooperación y colaboración vale más que el trabajo solitario. Y que para cooperar y colaborar y ser solidario, no necesito que sean los de mi misma escuela.
pueden ser de otra escuela, de otro país, de otro nivel, de otra modalidad. Somos educadores y lo pensamos juntos. ¿Qué otra cosa va a durar? Darnos cuenta que mucho de lo que aprendimos en los cuadernillos sobre el valor de las TIC, para esto no nos sirvió iba a decir un carajo, pero no lo voy a decir. O sea que entendí, claro, porque cuéntenme cuántos de ustedes cuando aprendieron en esos hermosos cuadernillos de las TIC, aprendieron cómo usar un Zoom, cómo usar una Google, un Classroom, cómo usar un Meet, etc. Bueno, eso no tiene que perderse, no debe perderse, no puede perderse. No estamos hablando de en vez de, estamos hablando de además de. Cuando alguien me pregunta, pero entonces, ¿cuándo hago Zoom con mis alumnos? Conversen con ellos, charlen con ellos. Este momento es como para poder ver. Otra de las cosas es, yo estoy viendo unas casas preciosas. Anelio está de vuelta tomando algo. Me ganaste de mano, ahora tomo yo. Ahí está frío mi café, qué asco. Pero, por ejemplo, si ustedes miran acá atrás, ¿me ven ahí atrás? Se ven los libros, pero hay otra cosa. Ahí abajo están todos los juguetes de mis nietos, ¿ves? Porque cuando ellos vienen acá, ya saben dónde están sus juguetes. Ni les cuento el placar de allá. Pero porque está lleno de juguetes, porque además de eso, primero que son 7, segundo que vengo del inicial y segundo que todos los cursos que doy tienen que tener una propuesta lúdica. Ahí viene la otra de las cosas. Cuando alguien me pregunta, bueno, propuesta lúdica, juego para el jardín, perdón. Las propuestas lúdicas sirven para todos los niveles. Y la pregunta, ¿por qué? Porque el principal ingrediente de una buena propuesta lúdica, ¿saben cuál es? El desafío. Una propuesta que inspire desafío, ¿viste? Esa famosa de ¿a que no? ¿Y qué tal sí? Da muchísimas más ganas de probar. Y acá viene otra palabra que tengo que empezar a erradicar de las concepciones. Por ejemplo, ¿quién de ustedes aprendió a andar en bicicleta? ¿Nadie? Sonia, ¿aprendiste a andar en bicicleta? Perfecto. Me imagino que cuando vos subiste la bicicleta, empezaste a andar inmediatamente. No. Entonces, si yo te pregunto, ¿cometiste errores? ¿Te parece que lo que hiciste eran errores o te caíste? Bien, necesito que entiendan. La palabra error es una construcción escolar. En su vida cotidiana, cuando se te quema algo, cuando te caes de algo, no decís cometí un error, se me cayó, o en todo caso prueba no exitosa. Fíjense, no es que quiera jugar con las palabras, necesito que entiendan qué potencia a veces negativa tienen palabras escolarizadas. Error. La otra, fracaso. Bueno, yo me casé 4 veces, así que mejor no hablo. Pero fundamentalmente, empecemos a entender, a eliminar, pero no por eliminar la palabra, sino porque estas son oportunidades para repensar. A mí que te cuento, les digo otra y todo el mundo va a caer. ¿Viste cuando alguien habla de, hablemos de nuestras fortalezas y... Sí, señor, debilidades. Vamos a entendernos, yo no tengo ninguna debilidad, ¿quedó claro? No tenemos debilidades, tenemos obstáculos a superar. O sea, no estoy jugando con las palabras, pero hay palabras que nos han marcado. Y cuando alguien me pregunta, ¿pero entramos en nuevos paradigmas? Bueno, en algunos de ellos puede ser cambiar pensamientos, cambiar acciones, cambiar palabras, pero no por nuevas, repensarlas, porque los cambios no necesariamente son sacar algo de la nada. Cambio es volver a pensar lo que veníamos haciendo hasta ahora y otorgándole otros significados. Marcelo, quien me invitó tan gentilmente, es de un instituto de educación física. ¿Está claro? Entonces, vos fíjate que debe ser difícil trabajar educación física por televisión. Encima, yo acostumbro a hacer 2 veces por semana educación física. En este momento no me saca del sillón ni por broma. Pero tengo que hacerlo. Entonces uno tiene que empezar a decir, ¿qué es educación física? Tiene que ver con
el uso, el reconocimiento, elemento adecuado del cuerpo, porque nosotros somos cuerpo, pensamiento, mente, sentimiento, todo lo que ustedes quieran. Entonces, una de las preguntas que hoy tienen como desafío, pues, ¿y cómo hago? Bueno, eso es algo que nadie tiene que pensar solo. Eso es alguien que se tiene que pensar en compartir. Y la pregunta es, ¿quiénes con quiénes? Todos con todos. Bueno, yo lo hablo con un colega mío de educación física, pero la gran siete, háblalo con el de física también, que te puede ayudar a tener buenas ideas, o el de jardín que también te puede ayudar, o el de jardín con el de secundaria. Una de las cosas que podemos llevarnos de acá es que como educadores nos llenamos la boca hablando de que la institución es un sistema donde existen partes interrelacionadas entre sí, formando una especie de ecología pedagógica o sistema pedagógico ecológico. Pero todavía no nos hemos dado cuenta que el otro es mi espejo en ese sentido. El otro es mi otro. Yo no tengo por qué elegir, con este hablo porque está en la misma materia. Al contrario, ojalá hablase más con el que no está en mi materia, con el que no está con mi grupo, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Estas son las cosas. Entonces, ¿qué nos llevamos? No sé si habrá cambios. Ha habido cambios a lo largo de la historia de la humanidad y de la historia de la pedagogía. La aparición de la imprenta implicó cambios. O sea, muchísimas cosas implicaron cambios. Pero va a depender también de nosotros. Que cuando esta etapa termine, revaloricemos con tranquilidad todo y digamos, esto no lo podemos perder. Pero que esto no lo perdamos no va a depender simplemente que vengan normativas de arriba. Viene también de que nosotros le otorguemos valor. O sea, ustedes están entregándole valor a este tipo de encuentro. Pues eso es lo que ustedes van a poder seguir luchando para que se mantenga. ¿Qué pasa con las familias? Bien, ustedes también tienen sus propias familias. En las demás familias pasa exactamente lo mismo. O sea, hablen un poco más, charlen un poco más, expliquen un poco más, cuenten un poco más el sentido. No larguen actividades para que hagan sin que no que el padre entienda la consigna, que el padre entienda el sentido. No sé si me comprenden, hace años que pedí en algún momento que mandemos a los padres nuestras planificaciones. Uno dice, qué horror, ¿mi planificación? Sí, porque van a entender el por qué y el para qué, cuáles son los objetivos, cuáles son los contenidos, cuáles son las actividades que proponemos. O sea, no le estoy pidiendo que sea mi cómplice, pero no que no sepa de qué se trata. Aunque les parezca mentira y les parezca que se enojan mucho más, en este momento, yo lo veo también en todos mis hijos, saben mucho más el enorme trabajo que estamos haciendo, aunque esté escondido detrás de enojo, de lo que sabían antes. Porque ahora lo tienen casi en la mano. Dejala, María, que pase. ¿Ves? Acabo de conocerla. Es interesantísimo esto de conocer las casas de los demás, va bárbaro. Yo les cuento, entre otras cosas, sí, lo hacía. Trabajaba en zona de villa y a veces el único problema cuando mostraba o lo que sea era que mis hijos decían, no encuentro tal cosa, ¿me podés decir dónde está? Le digo, no me digas, no sé dónde está, lo había llevado a la escuela. Generalmente llevaba toda la casa a la escuela, pero lo hicimos todos, estemos en el nivel que estemos. La otra de las cosas es, creo que vamos entendiendo, no puedo garantizar si esto va a ser un nuevo tipo de escuela pedagógica. Lo único que podemos decir es esto. Acá no solamente es una cuestión de quejas, acá es una cuestión de aprovechar y agregar algo más, demandar más. Demandar más. ¿A quiénes? Arriba. Arriba, no allá. Demandar más arriba. Cuando nosotros nos dimos cuenta que este encuentro con los chicos es valioso, y no solamente porque estamos en emergencia sanitaria, sino que este tipo de encuentro puede ser sumamente interesante, necesitamos que todos tengan dispositivos, necesitamos que todos tengan conectividad, nosotros necesitamos tenerla también. Tenemos que aprender a usarlas, ver de qué manera, cómo se puede hacer. O sea, estas son las demandas a las cuales nosotros como educadores tenemos derecho. Por el otro lado, entonces quiere decir que
Yo no sé si la escuela va a cambiar. Lo que sí estoy convencida que va a cambiar los modos de hacer escuela. Cambiar no de blanco a negro, cambiar porque vamos a empezar a incorporar esto que creo que valió la pena. Hay algún directivo que siempre me pregunta, creo que no debe haber ningún directivo, ahora no importa. ¿Qué hago con un docente que le falta más o menos 4 horas para jubilarse? No sé si se entiende lo que digo. Analía, ¿me entendiste? El directivo me pregunta a mí. Si vos tenés, lo digo de verdad, a alguien que le faltan 5 horas o 5 días para jubilarse, te voy a ser muy honesta. Tenele lástima a los alumnos. ¿Qué quieren que les diga? O sea, evidentemente bueno, hay determinadas cosas donde tratemos de apoyarlo, tratemos de ayudarlo, tratemos de que por lo menos desarrolle lo más posible los aspectos lúdicos. Vuelvo a repetirles, lo lúdico porque tiene desafío, y acá insisto en esto, dejen de tenerle tanto miedo a las pantallas, dejen de tener tanto miedo a los videojuegos. O sea, hay videojuegos buenos y videojuegos malos. Hace años que vengo pidiendo, parece mentira, voy a cumplir 75 años y juego más a los videojuegos que ustedes, algunos. Empiecen aunque sea a mirar cómo juegan los chicos de cualquier edad a los videojuegos y van a ver que ponen de manifiesto todas las estructuras cognitivas que queremos desarrollar en ellos. O sea, primero y fundamental, todos los chicos hoy juegan en red, o sea, ese viejo mito de que están solos y únicos. No, juegan en red. Tienen que desarrollar estrategias, tienen que desarrollar cooperación y colaboración, tienen que analizar situaciones. Desde los más chicos jugando a, alguno debe saber, Minecraft, que es un tipo Legos en pantalla, no es tan grave ni tan terrible. Y otro que se llama Animal Cross, donde construyen ciudades. En otra época existía otro que se llamaba SimCity. O sea que lo que quiero decirles con ello, ¿lo recordás, Rolando? Que me dijiste que sí con la cabeza. El SimCity, vos fijate que podrías estudiar ahí lo que se llama construcción de la ciudadanía. Depende de vos, el chico jugará al SimCity u otro, pero aquel que le ayuda a darse cuenta que si tiene una población de 10.000, necesita una escuela, necesita transporte, necesita un gobierno, necesita esto. O sea, lo que quiero decirles es, piensen todas las actividades que ustedes quieran, pero traten de pensar conmigo que relacionar actividades con contenidos es cuestión de ustedes. Los chicos realizan a cualquier edad muchas más actividades. Nuestro desafío es cómo les ayudamos a ver que en eso aparecen contenidos, entre comillas. Y después de eso, la cooperación. Yo contaba, uno de los grupos, yo coordino un grupo porque la que coordinaba me metió con ella y después se fue y me dejó sola y son 50.000 personas en este momento. No me preguntes, se llama EIA, Educación Inicial Argentina, 50.000. Y coordinar significa mirar qué meten. Y entre otras cosas, una pregunta a sus colegas. Me toca el 1 de mayo, Día del Trabajador. ¿Qué hago? Bueno, yo leo las respuestas. Me resultaron interesantísimas y dije, acá está pensamiento compartido, acá están las discusiones, acá está el escucharse entre todos. Uno dice, les cuento 2 o 3 nada más. En mi escuela decidimos que no se festeja el Día del Trabajador porque hay muchos padres sin trabajo. Otra contestó, en mi escuela decidimos que el Día del Trabajador vamos a hablar de los trabajadores de la salud, de la educación y de la seguridad. Otra comentó, más desarrollado, ¿no? En mi escuela decidimos que vamos a hablar de la falta de trabajo. O sea, fue interesantísimo. Yo no sabía si quedarme con uno o con otro, etcétera, etcétera. Pero lo que sentía que más valía, que no estamos tan acostumbrados, es al intercambio, a escucharnos entre nosotros. No figuraba de qué nivel eran. Algunos eran de inicial, otros de primaria, otros de secundaria. Había algunos incluso de universidad. O sea que hubo un intercambio de esos que son ricos. Y luego hay otras cosas que te llevan a cuestionarte lo que pensabas hasta ahora. Una de mis nietas, tercer grado de primaria de acá, 8 años,
estaba en su clase con Zoom, una escuela de gestión estatal pública de acá de Buenos Aires. Y entonces mi hijo le saca una foto y me la manda. Yo veo la foto, escuchen esto, porque eso después en la escuela de mi hijo no lo puedo contar porque me mata. Y está sentada delante de la pantalla con el delantal puesto en su casa. Me agarró ¿cómo explicarles? Una angustia. Dije, ¿pero qué hace en la casa con delantal? Me parecía un horror. Tardé 2 segundos, me tomé un mate y me di cuenta que en una de esas, o para el docente creaba comunidad, o para mi nieta le era necesario para sentirse parte. ¿Se entiende? O sea que construir comunidad, construir ese conjunto de personas, puede darse de muchas maneras, en un espacio, en un tiempo, con un delantal, en un cuaderno compartido. O sea, necesito que tengamos docentes que puedan abrir la cabeza. La pregunta es, ¿y si no me sale? Pues no te sale. Hace muchos años dije que cuando uno quiere hacer un verdadero proyecto o probar algo, hay 3 cosas. 1, nunca prueben hacer algo que saben que le va a hacer mal a los chicos. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, en educación física, que no prueben a tirarse el 3er piso a ver si rebotan o no. ¿Está bien? 2, las cosas que seguro les van a hacer bien, háganlas y listo. Pero hay una tercera, que creo que en este momento es la más importante. Son las que yo llamo de ni fu ni fa. O sea, prueben. Sale, fantástico. No sale, no salió. Esto es tener un poco de mente abierta. Y es recordar a mi gran amigo, sí, gran amigo. No sé si ustedes se acuerdan de un tipo llamado Jean Piaget. ¿Les suena? Don Piaget, como ustedes ven, puedo nombrar autores actuales y les puedo mandar autores actuales, pero quiero decirles que muchas de las cosas que nos dijeron Brunner, Vygotsky, el andamiaje, etcétera, nos sirven para entender esta época. Pero hay una cosa que dijo, de la cual habló Piaget, porque alguien me dijo, ¿y cómo hacen los docentes para adaptarse a esta situación? A mí me dicen adaptarse y me aparece Piaget. Entonces, la pregunta era, bueno, adaptación. Adaptarse. ¿Recuerdan algo de Piaget? No les voy a tomar examen, les pregunto nada más. Ustedes no sé si recuerdan, pero Piaget dijo claramente, la adaptación es el equilibrio entre la asimilación y la acomodación. Fíjense que en esta etapa de incertidumbre, una de las cosas interesantes que nos pasa a los educadores, ¿cuánto tenemos que asimilar de lo que está pasando? ¿Y cuánto tenemos que acomodarnos para estar en este proceso de equilibración? A veces lo que acomodamos son estructuras viejas y en otro momento tenemos que pensar en estructuras, operaciones o acciones nuevas. Ahora, la equilibración, dije la equilibración, no el equilibrio, porque no es un estado, es un proceso. Estamos en constante proceso de equilibración. Bienvenido sea, porque ese es el origen del desarrollo y el crecimiento. Eso es el lugar donde estamos parados para pensar en esta escuela que queremos. Pero les pido otra vez, miren si quieren los contenidos, miren si quieren de vuelta las actividades, pero miren más que nada cuáles eran los objetivos, qué objetivos nos habíamos planteado, más allá de tu área disciplinar, más allá de tu grado, qué tipo de hombre queremos ayudar a formar. Una persona inteligente, curiosa, inteligente no en cociente intelectual, una persona que pueda pensar, una persona que se pueda vincular, una persona que se pueda interesar, una persona que tenga, y acá viene el redondeo, que tenga principios éticos e ideológicos, que se lleve con este cuidado. Todo el mundo lee en todas partes, nos cuidamos entre todos. Ese es un valor.
aprender a cuidarnos. Y más les voy a decir, yo hace tiempo que reniego del uso arbitrario de la palabra respeto, porque si ustedes recuerdan, muchas veces en la escuela respeto era respeto a los mayores o respeto a la autoridad. Tenía ese tinte casi de sometimiento. Yo hoy, claro que quiero que haya respeto, pero tuvimos que agregarle el término respeto mutuo para que no quedase en una relación de asimetría. Y si yo me pongo a pensar, yo quiero una sociedad en la cual todos nos cuidemos entre nosotros. Y este es un momento en el cual cuidarnos entre nosotros es casi el lema. Cuando Daniela tiene puesto en este momento un barbijo, Daniela Suárez, te estoy hablando a vos, la pregunta es, ¿dónde está que tiene puesto un barbijo? Está en la escuela. Y en este momento la pregunta concreta es, ¿pero por qué tiene un barbijo? ¿Para no contagiarse? No, para cuidar al otro. Lo hemos escuchado un montón de veces, que el barbijo lo usamos para cuidar al otro. Fíjense ustedes que hasta en lo de todos los días podemos encontrar estos ítems que implican ese tipo de hombre que queremos. Hay que romper con la idea que el barbijo me lo pongo para que el otro no me manche, entre comillas así fuerte dicho. El barbijo me lo pongo para cuidar al otro. Y como esos son infinidad de principios éticos e ideológicos, los estoy aburriendo una barbaridad, me parece. Marcelo, interrumpime lo que quieres, parame lo que quieras. No, a ver, algunas cosas que me parecen espectaculares, eso, lo que hemos aprendido en este rato, no hay Yo no libro. sé, yo te cuento que yo, Marcelo, yo te escucho mal a vos. ¿Sí? ¿Me Ah, escuchan mal? Adriana también, o sea que yo pensé que era un problema de edad mío, pero no es de edad, No, ¿no? te escuchamos más, Marcelo, se escucha lejos, sí. Como entrecortado. Intentaré y lo repetiré. Dale, soy bruta, ya les dije que soy bruta, perdónenme, pero es así. Dale. ¿Ahora me escuchás mejor? Creo que sí, dale. No, te estaba diciendo, digo, que esto ha sido un espacio, como le llamamos acá, de caricias al alma de los docentes. He visto, porque en esto de hacerlo artesanal y muchos docentes integrados desde el Facebook, desde toda Argentina, ha sido un espectáculo. Creo que si hay algo de bueno que tiene este espacio, esta pandemia, es que nos ha hecho a todos coincidir en lo mismo, ¿no? ¿Qué hacemos ahora y qué hacemos con esto el día después? Como tú decías ahí. Y digo, y agradecerte, digo, porque a ver, me hace ruido que se nos vaya a cortar esta comunicación, porque por las tormentas, por los tiempos. Decirle a la gente que está mirando, que hay mucha gente en Facebook, que esto está siendo grabado, o sea que va a ser compartido con todos a través de Ruth, para todos, Yo para que quede abierto. que se grabe y que hagan lo que quieran. Ya a esta altura del partido nadie se asusta de lo que yo pueda decir, ¿viste? Así que, además vuelvo a repetirles, creo que entienden por qué dije que yo no digo verdades. Yo planteo posturas. A mí me parece, ¿estás de acuerdo conmigo, Analía? Que si en algo no estás de acuerdo, peleámelo y discutímelo, porque pelear con otro y discutir con otro, entre comillas, significa poner en juego tu propio pensamiento. O sea, acá no hay dogma. Acá y vuelvo a repetir, puse el acento en algunas cosas. Podría haber puesto el acento en otras cosas también que siempre me interesaban, pero están construyendo comunidad, no abandonen eso bajo ningún punto de vista. La otra de las cosas es, por favor, los docentes en estos momentos, en algunos casos, nos sentimos bastante impotentes, porque nos sentimos como Quijote luchando contra molinos de viento. Anelio, es cierto, yo también, viste, es como que uno se dice a sí mismo, ¿hasta dónde? Entonces la pregunta que te voy a hacer a vos, Anelio, ¿estás trabajando como educador? ¿Sí o no? Como educador.
Sí, 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 desde un cargo de supervisión, pero como educador al fin, ¿no? Correcto, no, yo no hice diferencia entre supervisor, director, estás trabajando como educador. ¿Estás aprovechando esto para trabajar la cuarta parte? No entendí, no entendí la pregunta. Entendeme bien. ¿Vos estás aprovechando esta pandemia para trabajar la cuarta parte de lo que trabajás habitualmente? Lo que quiero decirles es, te contesto yo por vos. Obviamente que vos no estás trabajando en la cuarta parte, estás trabajando a full. Y si trabajás en la mitad, nadie se daría cuenta y tu sueldo te lo pagarían igual. O sea, lo que quiero decirles es que somos educadores y no vamos a abandonar esto de lo que significa ser educador. Entonces, exacto, estamos full time. Yo lo que les quiero pedir es, ¿les puedo pedir que se cuiden un poco más? Que se cuiden un poco más. Hagan todo lo que puedan, pero traten ustedes por su propia salud de organizar sus propios tiempos. Con 3 bebés, Tamara, déjame joder. Pero lo que quiero decirles es, si estuvieses trabajando con 3 bebés, organízate para trabajar también ahora con 3 bebés. Pero lo que les quiero pedir es lo siguiente. Si no te preocupes, yo al último, a mi nena la tuve estando como directora en la escuela, entonces iba a trabajar con mi bebé a cuesta, y entonces ponía un cartel en la dirección que decía directora dando teta. Así que no me necesitas decir, no me tomes. Y bueno, hay que ser idiota. Y encima en la universidad tomando exámenes con el bebé al pecho, ¿viste? Y con un pañuelo. Por supuesto que me agarró el rector y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, no puedo dejar a los chicos que esperen. Bueno, no importa, esas son anécdotas. Si mi hija me escucha que estoy contando de ella, me mata. Pero lo que quiero decirles es, acá no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. No sé si nos entendemos. De calidad. Por eso hay veces es menos trabajo sincrónico y más trabajo asincrónico. Esto significa prepararlo y, no me digas esas cosas. Es prepararlo y darlos a disponibilidad. Anelio, ¿se entiende lo que quiero decir? No quiero un docente que no trabaje, pero no necesariamente tiene que estar constantemente dando todas las horas en forma presencial. O sea, dejen que ustedes y sus alumnos los preparen. Hoy pueden grabar en cualquier lugar, en cualquier cosa, y lo pueden enviar. Que el momento de la sincronía, esto, sea de intercambio, de conversación. ¿Está claro? Entre los alumnos entre sí o entre ustedes. En la medida de las posibilidades, realmente en la medida de las posibilidades. Marcelo, contesté otra más, yo creo que ya he contestado de todo. ¿Hay alguien que le quedó algo? Bien, Anelio, como dije, especialmente para cuando hablo con directores y supervisores y me preguntan qué tenemos que hacer en este momento, la respuesta es valoren y acompañen, valoren y acompañen, valoren y acompañen. O sea, valoren el trabajo que los educadores están haciendo en este momento, acompañen, no se transformen en acompañantes terapéuticos, acompañen, escuchen, que un docente pueda contarte, de mis 15 chicos, 10 pasa tal cosa y 5. No vas a tener todas las soluciones, nadie pretende que las tengas, pero todos necesitamos por lo menos ser escuchados. Y la pregunta cuando directivos me lo dicen esto, le digo, miren, hay 3 palabras, esto va para directivos, pero también quizás para docentes con los padres. Sí creo que les va a servir. Hay 3 palabras que tienen que aprender también a entender qué quiere decir. Una dice, comprender, escuchar y entender. Docentes y directivos debemos comprender, lo cual no significa estar de acuerdo. Escuchar, lo cual no significa estar de acuerdo. Entender, lo cual no significa estar de acuerdo. O sea, desmitifiquen entender, comprender y escuchar. El otro se tiene que sentir entendido, comprendido y escuchado. Y eso no significa estar de acuerdo.
Así que cuando algún papá pueda, no tienen por qué responder a todo. Entiendan, comprendan y escuchen. Porque así alguien como me escribió que tiene los 3 bebés, ese papá a veces tiene 3 o 4 hijos. O sea, lo sé por mi propia familia, de verdad, de verdad, de verdad. Yo estoy acá en mi casa en este momento tranquila. A mí no me dan tiempo. Mientras tanto, ustedes no saben, pero tengo a todos los hijos, incluyendo la de Australia, escribiéndome. Pero aparte de eso, me asombra que tanta gente quiera escuchar las estupideces que puedo llegar a decir, pero no importa. Lo que pasa es que además puedo dar conferencias sobre temas pedagógicos, didácticos, pero esta vez decidí, mientras que dure este tema de la pandemia, voy a hablar de lo que significa educar en la época de pandemia, pero otros temas puedo abordarlos en otro momento, que sé yo, temas como diversidad, evaluación, lo que ustedes quieran, pero no ahora. Por eso no es una... Acá están todas las preguntas que me habían hecho. ¿Se entiende? Para que vos sientas que estoy contestando las preguntas que vos me hacés. ¿Está claro? Por eso perdónenme si salió desordenado, pero hay veces que escucho y digo, ya estoy harta de tantas conferencias sobre el tema, dije, yo quiero hacer un conversatorio. O sea, donde, si bien ustedes no tuvieron tiempo de hacerme todas las preguntas, yo las tengo. Bien, Marcelo o alguien, perdón, ¿podés abrir para que alguien, si quiere, me pueda hacer una pregunta? Bueno, está a disposición, los que quieran. Un ratito. Abrir su micrófono y hacer preguntas. Marcela, por favor, porque veo la mitad cuando escribís abajo. Valeria me habla de la mediación. Bien, correcto, correcto. El concepto de mediación, te prometo que otro día te doy una conferencia entera. O sea, yo a veces digo que un mediador es ni más ni menos que un traductor. Cuando me dijo tal cosa, lo que me quiso decir es tal otra. No sé si me entienden. Es de alguna manera, ¿qué me quiso decir cuando me dijo lo que me dijo? Esto a veces nos está faltando porque además estamos sensibles y a veces ante alguna por ejemplo, el otro día cuando me hablaron de este tema de los informes, que el supervisor, no Anelio, no él, otro, les pidió que eleven un informe y me pedían a mí que esté de acuerdo en que no se puede. Yo dije, para la mano, ¿podés o no podés contar? Contar. ¿Cómo están saliendo las cosas ahora? ¿Qué propuestas estás haciendo? ¿Cómo pudieron responderla? Sí, eso puedo. Bueno, mi vida, eso es un informe. O sea que también hay que poder entender que hay palabras que las tenemos muy formatizadas y que a veces hay que... la palabra es... Ay, se me fue la... Estoy vieja. Son mis 75. Deconstruir. No destruir, deconstruir, volver a las bases. Informe es de informar, por lo tanto puedo informar bajo la forma de un relato. Y si un supervisor te dice, Jonathan, te veo al revés, y si un inspector te dice que así no va, decirle, me lo dijo Ruth, que me echen la culpa a mí, igual ya no me pueden hacer nada, ¿viste? Pero hay muchas cosas para poder hacer y otro día seguimos. ¿Quién más quiere comentar algo? Después les leo un cuento, prometo, tengo uno para contarles. Nunca dejo una conferencia sin contar un cuento. Ruth, Marcelo. Una pregunta. Escucho perfectamente. O más que una pregunta, un comentario. Estamos en el momento en que las estudiantes magisteriales de segundo a cuarto comienzan la inserción en esta nueva realidad que les va a tocar aprender. ¿Qué aspectos o qué cosas o qué puntos te parece que serían relevantes para ella? Creo que voy sumando muchas cosas en tu conferencia, me va enriqueciendo muchísimo. Pero, ¿qué cosas te parece relevante que ellas deberían? En este momento, en los profesorados están teniendo mucho con videos. O sea, o videos de otros, etcétera, etcétera. Yo creo que una de las cosas que haría con los alumnos de profesorado es ver, de acuerdo a la edad que tengan, algunas series que puedan analizar y discutir. Por ejemplo, ¿se acuerdan cómo se llamaba esta, la española que vimos todos? Merlí. Pero no estoy hablando de jardín, estoy hablando de donde puedan
entrar y ver ahí qué pasa o no pasa, porque evidentemente actividades concretas no van a poder hacer en este momento, así que lo que pueden hacer es analizar. Traten de darle menos marco teórico, en todo caso darles alguna situación que la puedan ver, incluso quiero que la vean, no solo que la lean. También está, ¿cómo se llamaba? Alguna francesa hay que tienen que ver con eso. Después sobre evaluación, espera un momento que me estoy tratando de recordar para alumnos de profesorado. Está en YouTube todavía, era de la época que ustedes no tienen la más mínima idea, que eran unitarios, y una se llamaba, brillante, se llamaba una profesora de mala historia. Está en YouTube y se llama así, y era de Alejandro Doria. O sea, no se preocupen que toman cosas de 20 o 30 años atrás. Está claro que toma el tema de la evaluación. Y si no me preguntan lo que quieran, etcétera, y donde lo que ponemos en capacidad de ellos es que la analicen, o en todo caso que comparen con el marco teórico, uno o muchos. Y la otra cosa es, y si no, que hagan lo que puedan, cuando vuelvan a las clases, retomaremos y recuperaremos cuántas cosas hicieron. Por eso tenemos que tener el registro, por eso tenemos que tener relatos, para poder aprovecharlo después. ¿Sí? Se nos acaba el Zoom, chicos. Muchas gracias. ¿Puedo leer un cuento y los dejo? Bien. ¿Va? Bien. Basado en un texto, para que vean que va para esta época. Se decreta. Queda prohibido. Empecé bien, ¿verdad? Queda prohibido tener miedo a nuestros recuerdos. Queda prohibido no sonreír a los problemas. Queda prohibido no luchar por lo que queremos. Queda prohibido abandonarlo todo por miedo. Queda prohibido no intentar convertir en realidad los sueños. Queda prohibido no demostrar nuestro amor, hacer que alguien pague nuestras dudas y mal humor. Queda prohibido dejar a los amigos, no intentar comprender lo que vivieron juntos, llamarlos solo cuando se los necesitan. Queda prohibido no atender a quienes en nosotros confían, no respetar a quienes se nos acercan, no escuchar a quienes de nosotros aprenden. Queda prohibido no ser nosotros mismos ante la gente, fingir ante las personas porque no nos importan, hacernos los graciosos con tal de que nos recuerden, olvidar a toda la gente que nos aprecia. Queda prohibido no intentar hacer las cosas por nosotros mismos, tener miedo a la vida y sus compromisos, no vivir cada día como si fuera un último suspiro o el inicio de un nuevo proyecto. Queda prohibido no intentar comprender a las personas, pensar que sus vidas valen más que las nuestras, no saber que cada uno tiene su camino y su dicha. Queda prohibido no crear nuestra historia, no tener un momento para la gente que nos necesita, no emprender con otros caminos de compromiso y lucha. Queda prohibido no buscar la felicidad, no vivir la vida con una actitud positiva, no pensar en que podemos ser mejores, no sentir que sin nosotros este mundo no sería igual. Queda prohibido no entender que la educación es una herramienta poderosa para construir un mundo justo para todos. Muchas gracias. Abrazos para todos, abrazos desde el alma. Muchas gracias. Y cualquier cosa me llaman. ¿De acuerdo? Siempre estoy a las órdenes. Un abrazo. Marcelo, me voy. Muchas gracias. Chao.
Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Ruth. Precioso, gracias. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Marcelo, por la Gracias. Invitación. invitación. Gracias, Marcelo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, ha sido un placer tenerla a Ruth, les agradezco a ustedes, a la gente que está en el Facebook, que lo vamos a poner así porque se quedaron sin verlo. Seguramente hemos aprendido mucho hoy después del tema de, cuando uno habla del ensayo de error, acá se viene un dicho, cuando uno lo tenía todo controlado, vino Ruth Hart y me lo complicó porque hasta hace unos días veníamos impecables y bueno, había 5.000 inscritos y bueno, tratamos de hacer lo mejor posible, vamos a compartir esto para que lo tengan todos, porque creo que es una joya lo que hemos aprendido hoy y bueno, lo que hemos compartido, ¿no? Les puedo asegurar que si ven en el Facebook van a ver cantidad de gente de muchos lugares de Argentina y que todos tenemos en común esta pandemia y el acomodarnos, ¿no? El acomodarnos a este día después, el acomodar qué estamos haciendo ahora y qué vendrá después de todo esto. Así que un abrazo grande. Y bueno, a Ruth también un abrazo grande y seguramente cuando nos encuentre después de esta pandemia, que nos encontraremos en Buenos Aires y ahí les llevaremos un rico chajá de paisandú para que degusten. Les mando a todos un abrazo, no sé si se fue, si Ruth se desconectó, salió disparada. Bueno, así que un fuerte abrazo a todos. Y bueno, Gracias. 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 Chau, chau. Gracias, nos vemos. Chau, chau. Vamos a... ¿Cómo era que se salía? ¿Cómo se sacaron esto? No. Leave meeting. End meeting. ¿A dónde era que iba? End meeting. ¿No te sacó luego? No sé cómo cerrar. Acá, end meeting. Levantaste la mano. ¿Dónde? End meeting. ¿Acá? Sí, leave meeting ahí.